Muy buenas tardes, mi nombre es Steven Alejandro Camacho Triana, estudiante del curso de Física Eléctrica número 180, dirigida por el físico Humberto Castro. El día de hoy explicaré un breve resumen de lo que consiste el flujo eléctrico y un ejercicio bastante simplificado para entender a fondo esta temática. Nosotros decimos que el flujo eléctrico se representa por medio del número de líneas de campo eléctrico que penetran alguna superficie. Una superficie dada por un área. El número de líneas es independiente de la superficie que encierra esta carga. Quiere decir que si las líneas del campo eléctrico salen de la superficie, este campo eléctrico será positivo. Pero, al contrario, si las líneas entran a la superficie, será considerado como negativo. Representando esto en una ecuación, podemos decir que el número de las líneas que penetran en la superficie es proporcional al producto E por A, donde E ya conocido es el campo eléctrico y A pues es el área de la superficie. Este producto recibe pues el nombre de flujo eléctrico. Lo representamos por la letra Φ, que es de la letra griega, y está dado dimensionalmente por las unidades Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb. De acuerdo, como podemos ver en la figura anterior y en esta comparándola, no son iguales. ¿Por qué? Porque en esta la superficie no es perpendicular al campo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en esta figura? Podemos ver que la figura donde la normal a la superficie del área, la normal a la superficie del área, forma un ángulo con el campo eléctrico, ¿sí? El número de líneas que cruzan el área A', la cual es perpendicular al campo, podríamos describirlo de la siguiente manera, que es el área por el coseno de teta. El coseno de teta es el ángulo que estamos formando por esta normal, ¿sí? Entonces, en este caso, el flujo sería phi es igual al campo eléctrico por el área por el coseno de teta, que es el nuevo ángulo pues formado. Un ejercicio muy simplificado en este momento lo vamos a realizar. Indica: un disco con radio de 0,10 metros se orienta con su vector unitario normal n, vector unitario normal n, con un ángulo de 30 grados. Aquí está el ángulo de 30 grados, respecto a un campo eléctrico uniforme E, con una magnitud de 2,0 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb. Ya nos están dando el valor del campo eléctrico. Indicamos de la siguiente manera y nos preguntan, ¿cuál es el flujo eléctrico a través del disco? Ya tenemos la ecuación anterior explicada, podríamos ir por ahí. ¿Cuál sería el flujo que cruzaría el disco si se girara de manera que su normal fuera perpendicular a E? Si fuera perpendicular a E, la normal, ¿qué formaría? Un ángulo de 90 grados. Sí. ¿Cuál sería, ese es el punto C, cuál sería el flujo que pasaría a través del disco si la normal fuera paralela a E? Si la normal fuera paralela a E, ya tenemos que tener en cuenta desde este comienzo que no está formando ningún ángulo. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. La solución sería la siguiente: teniendo la fórmula phi es igual al campo eléctrico por A por el coseno de teta, entonces el primer punto sería la siguiente: el área del disco sería pi por r al cuadrado. R al cuadrado, que es el radio, nos lo dieron al principio, que es 0,10 metros, y por pi, ¿sí? Eso nos daría 0,0314 metros cuadrados. El área, ya tenemos el área. Ahora, el ángulo entre el campo eléctrico, ¿sí?, y el área sería de 30 grados, que también nos lo dieron al principio en la figura. Entonces, utilizamos esta ecuación de tal manera que quedaría que el campo eléctrico inicial, que era 2,0 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb, por el área que nos dio en este ejercicio, el área del disco, por el coseno del ángulo, que es de 30 grados. Eso nos da un total de 54 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb, ¿sí? Ahora, nos pedían en el siguiente, en el B, nos pedían qué pasaría si la normal fuera perpendicular. Entonces, como ya sabemos que es perpendicular, pues
tenemos que saber que si es una perpendicular, el ángulo que forma es de 90 grados. Reemplazando eso en la fórmula, ¿sí? Si es el coseno de 90 grados, ¿sí? Es 0, ¿sí? Entonces 0 por el área y por el campo sería 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay flujo a través del disco si la normal es perpendicular al campo eléctrico. Por último, nos indicaba qué pasaría si la normal fuera paralela al campo eléctrico. En este caso, el anterior era que, como era perpendicular, era el ángulo 90. En esto no hay ángulo porque es paralela al campo eléctrico. Entonces, el ángulo sería coseno de 0 por el área ya que tenemos en el primer punto, en el A, por lo que es el campo eléctrico. Coseno de 0, ya conociéndolo y reemplazándolo en la calculadora, nos daría 1, por ende multiplicaríamos el campo eléctrico por el área y nos daría 63 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb. Muchas gracias, nos estaremos viendo en la próxima clase.